¿Qué clase de mujer camina descalza por la mansión de un multimillonario a las 3 de la mañana sosteniendo algo rojo y luego mira directamente a una cámara oculta como si supiera que la están observando? Nathaniel Carter pensó que contratar a Grace Whitmore era un acto silencioso de desesperación para salvar a su silenciosa hija. Pero nada sobre su presencia es simple. Y cuando los secretos comienzan a salir a la luz, se da cuenta de que puede haber invitado a algo más que a una niñera. Sigue con la historia porque lo que sucede a continuación desafiará todo lo que cree sobre la confianza, el duelo y el poder de una palabra susurrada. Nadie se atrevió a desafiar a Nathaniel Carter en una sala de juntas. Era el tipo de hombre que podía hacer que Wall Street contuviera la respiración con un solo comunicado de prensa. Desde oleoductos hasta islas privadas frente a los cayos de Florida, Nathaniel construyó un imperio tan vasto que la gente susurraba su nombre como si fuera de la realeza. Pero dentro de su mansión en la cima de una colina en Austin, Texas, el silencio se hacía más fuerte cada día. Su hija Sophie no había hablado en casi 2 años. Tenía 7 años cuando sucedió, una noche lluviosa en la Interestatal 10. Su madre, Emily, regresaba de un evento benéfico cuando el hidroavión del coche giró y se estrelló contra una barandilla. Emily murió al instante. Sophie sobrevivió, pero algo en ella no. Desde esa noche, Sophie no había dicho una palabra. Ni a su padre, ni a sus profesores, ni siquiera a sus terapeutas. Simplemente se detuvo. Nathaniel, siempre el solucionador, hizo lo que siempre hacía. Invirtió dinero en el problema. Convirtió un ala entera de la casa en un espacio sensorialmente amigable. Contrató especialistas de Boston, Chicago, incluso Zúrich. Compró sistemas de iluminación interactivos, animales de terapia, cápsulas calmantes activadas por voz. Nada funcionó. Entonces llegó Grace Whitmore. Llegó sin flash, sin currículum de agencia, sin credenciales de Harvard, solo una carta escrita a mano de una clínica de un pequeño pueblo de Vermont y una foto de ella con un niño que Nathaniel nunca había visto. Fue Mónica, la hermana mayor de Nathaniel, quien insistió. «Dale una semana», dijo Mónica. No para arreglar a Sophie, solo para estar allí. Nathaniel puso los ojos en blanco, pero por desesperación y culpa, aceptó. Grace apareció una tranquila mañana de lunes. Llevaba un cardigan azul marino, zapatillas blancas y una bolsa de lona llena de juguetes hechos a mano. Su apretón de manos fue suave, su voz más suave de lo que esperaba. «No hago milagros, señor Carter», dijo. «Pero sí escucho». Sophie no la saludó ni el primer ni el segundo día, pero al tercero ocurrió algo que Nathaniel no pudo explicar. Estaba tomando su tercera taza de café cuando revisó la transmisión de seguridad en vivo en su tableta. No porque sospechara, sino porque Nathaniel era un hombre al que le gustaba el control. Cada pasillo, cada habitación de la casa tenía cámaras discretas. Era su forma de tener el control. Lo que vio lo hizo dejar la taza lentamente. Grace había extendido una colcha en el suelo de la habitación de Sophie. No hablaba. Solo tarareaba una melodía suave, casi como una nana. Hizo rodar una bola de cuentas de colores por la alfombra. Sophie se sentó frente a ella, mirándola fijamente, pero sin mecerse ni inmutarse. Entonces Grace colocó un espejo entre ellas y susurró: «Mira esta carita. Esta carita valiente. Sigue ahí». Sophie no respondió, pero tampoco se apartó. Esa noche, Nathaniel no pudo dormir. Se quedó despierto viendo más vídeos. Grace nunca la presionó. Imitaba los movimientos de Sophie. Cuando Sophie se mecía, Grace se mecía. Cuando Sophie tarareaba, Grace tarareaba. No estaba arrastrando a Sophie al mundo. La estaba encontrando dentro. A la mañana siguiente, Grace trajo un cuenco de barro lleno de agua. Sumergió los dedos de Sophie y golpeó el borde rítmicamente.
Gotas de lluvia, dijo en voz baja. Las gotas de lluvia hablan con las flores. Y entonces, solo por un momento, sonrió Sophie. Nathaniel casi dejó caer la tableta. Repasó el momento una y otra vez, y por primera vez en casi 2 años, la esperanza brilló. Empezó a ver las transmisiones con más frecuencia. Grace nunca se dio cuenta, o si lo hizo, nunca dijo nada. Se movía silenciosamente por la casa, sin pedir favores ni ofrecer consejos. Se concentraba solo en Sophie. Incluso Mónica fue tomada por sorpresa. Es tranquilizadora, dijo una mañana, como un susurro que no sabías que necesitabas. Pero la calma es peligrosa en una casa construida sobre el control. Era la víspera de la gala anual de negocios de Nathaniel. Políticos, inversores, famosos, todos llegarían con traje y sonrisas refinadas. Mónica atravesó la galería de mármol con el portapapeles en la mano cuando vio a Grace y Sophie dirigiéndose al jardín. ¿Tanto confías ya en ella?, le preguntó a Nathaniel más tarde, cruzándose de brazos. No es una amenaza. No sabes que Mónica presionó. Hay rumores, esa clínica en Vermont. Trabajaba para una familia allí. Su hija desapareció. No hay cargos, pero la gente habla. Nathaniel se quedó paralizado. No respondió. Esa noche, mientras la casa bullía de risas y música, Nathaniel salió temprano y regresó a su estudio. Los monitores brillaban en la oscuridad. En la pantalla, Grace estaba sentada junto a Sophie ante una pizarra. Grace le entregó un rotulador. Sophie lo tomó con la mano temblorosa. Grace colocó suavemente la mano sobre las chicas, guiándola con movimientos lentos. Entonces sucedió. Sophie se giró hacia Grace. Sus labios se movieron. Nathaniel se acercó. Una palabra, ma. La tableta casi se le resbala de las manos. Grace no reaccionó con sorpresa. Simplemente sonrió y susurró, «Estoy aquí, florecita». Las lágrimas inundaron los ojos de Nathaniel. No había llorado desde el funeral. Incluso entonces, fue a puerta cerrada, con cortinas, con la botella en la mano. Ahora solo podía mirar fijamente. Pero algo oscuro se removió en su mente. ¿Y si Mónica tenía razón? A la mañana siguiente, Nathaniel estaba en su oficina cuando Calvin Brooks, el jefe de seguridad, llamó suavemente a la puerta y entró. «Señor, hemos estado revisando unas grabaciones», dijo con cuidado. «Hay algo que necesita ver». Calvin sacó un video de 2 noches antes. Marca de tiempo, 2:58 de la mañana. El pasillo frente a la habitación de Sophie. La pantalla cobró vida. Grace caminaba descalza, su silueta difusa en la penumbra. Sostenía algo en la mano, un paño pequeño, una bufanda infantil. Parecía mojada. Se detuvo en la ventana, luego se giró y miró directamente a la cámara oculta. Ni sobresaltada ni confundida, solo con una mirada fría, directa. Entonces levantó el paño. La luz lo iluminó lo justo. Rojo. Nathaniel contuvo la respiración. ¿Era sangre? Calvin negó con la cabeza. No estamos seguros, señor. Podría haber sido pintura, tal vez jugo, pero pensamos que debería verlo. Nathaniel no dijo nada, pero su agarre en la tableta se afianzó. Y por primera vez desde que Grace llegó, sintió algo que no había sentido en semanas. Duda. Si su hijo finalmente sonriera y hablara después de años de silencio, pero la persona responsable tuviera un pasado sospechoso, ¿confiaría en él? Nathaniel Carter permaneció de pie junto a la ventana de su estudio mucho después de que terminaran las grabaciones de seguridad, con la mente enloquecida, más fuerte que el viento texano del exterior. Grace Whitmore, la mujer que de alguna manera había llegado hasta su hija cuando nadie más podía,
Había mirado directamente a una cámara oculta a las 2:58 de la mañana sosteniendo algo que parecía un paño manchado de sangre. Esa imagen se negaba a abandonarlo. La observó una y otra vez. Su expresión no era de miedo. No era de sorpresa. Era deliberada y consciente. ¿Qué hacía en ese pasillo? ¿Por qué descalza? ¿Por qué miraba a la cámara como si supiera que él podría haberla confrontado entonces, pero no lo hizo? Todavía no. En cambio, le pidió a Calvin Brooks, su jefe de seguridad, que revisara todos los videos de la semana pasada. Marquen cualquier cosa inusual, dijo Nathaniel cada vez que se moviera sola, especialmente después de medianoche. No sabía qué buscaba, solo que tenía que buscar. Esa noche, mientras la casa se sumía en su silencio habitual, Nathaniel estaba sentado solo en la sala de control detrás de su estudio. Las imágenes parpadeaban en varios monitores. Observó a Grace en el jardín, Grace en el pasillo, junto a la puerta del dormitorio de Sophie. Nada de eso era condenatorio, pero tampoco reconfortante. Entonces, un clip le heló la sangre. 2 noches atrás, Grace estaba sola en la biblioteca. No leía ni descansaba. Estaba paseando. Su mano recorrió la estantería como si buscara algo. Se detuvo, se inclinó y presionó los dedos contra una sección de madera. Instantes después, el panel se abrió. Nathaniel abrió los ojos de par en par. Ese panel estaba oculto. Lo había instalado él mismo después de la muerte de Emily. Detrás, la caja de recuerdos de su esposa. Fotos, cartas, una grabadora que usaba para cantarle nanas a Sophie. Ni siquiera el personal de la casa lo sabía. ¿Cómo lo sabía Grace? Salió furioso de la habitación y recorrió el pasillo de mármol, con los puños apretados y el pulso acelerado. Encontró a Grace en el solarium doblando uno de los cardigans de Sophie. «Tenemos que hablar», dijo bruscamente. Grace se tranquilizó como siempre. «Por supuesto». En el estudio, no le ofreció asiento. «Abriste un compartimento cerrado con llave en mi biblioteca», dijo con voz tensa. Un panel oculto que nadie sabía que existía. Como Grace no se inmutó. Metió la mano en su bolso y sacó la caja de recuerdos. La dejó con cuidado sobre el escritorio. «Sophie me lo enseñó», dijo. Nathaniel parpadeó. «¿Qué anoche?» Caminó hacia el estante, lo golpeó 3 veces, susurró algo que no pude entender, pero luego presionó su mano justo donde estaba el panel. Seguí su ejemplo. Nathaniel la miró fijamente. «¿Esperas que crea que mi hija no verbal, que ni siquiera ha pasado por ese pasillo en meses, te llevó a las pertenencias ocultas de mi difunta esposa?» «No espero que creas nada», respondió Grace en voz baja. «Pero sucedió». La mandíbula de Nathaniel se tensó. «¿Y la bufanda, la que llevaste por el pasillo a las 3 de la madrugada?» Grace volvió a meter la mano en su bolso, sacó la tela roja y la dejó sobre la mesa. «Es de Sophie». La había dejado caer desde la ventana la noche anterior. Lloró por ella a la mañana siguiente, pero no encontró las palabras. Así que fui a buscarlo. Miré a la cámara porque sabía que me estabas viendo. Quería que vieras cómo es el cuidado. Nathaniel no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta, no de ira, sino de algo peor. Duda, vergüenza, miedo. Y entonces llegó la pregunta que había estado temiendo hacer. «Hay rumores», dijo, «de Vermont. Una niña desapareció bajo tu cuidado». El rostro de Grace se frotó un segundo. «Sí», dijo. «Se llamaba Lily. Tenía 6 años. Tenía epilepsia. Una noche se alejó durante una tormenta. Yo fui quien la encontró demasiado tarde». Nathaniel tragó saliva con dificultad. «No había cargos», continuó. «Pero la gente susurraba, y los susurros nunca cesaban. Así que me fui. No porque fuera culpable,
sino porque el dolor te sigue, seas inocente o no. Nathaniel se quedó quieto, sin saber si enfurecerse o derrumbarse. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Contestó por instinto. Señor Carter, dijo una voz masculina. Tranquilo. Soy el doctor Michel Lane. Soy el director de la clínica donde Grace trabajaba en Vermont. Creo que tienes preguntas. Nathaniel le dio la espalda a Grace y salió al pasillo. Sé lo que pasó, dijo el médico. Y sé lo que piensa la gente. Pero seamos claros, Grace nunca tuvo la culpa. De hecho, se quedó cuando todos los demás se dieron por vencidos. Tras la muerte de Lily, Grace desapareció durante meses. Cuando regresó, había cambiado. Nunca volvió a hablar de su hija. Ni una sola vez. A Nathaniel se le paró el corazón. Su hija, sí, Abby, murió de meningitis. A los 9 años. Creo que ahora ve ecos de su hija en todos a quienes ayuda, especialmente en los que no pueden hablar por sí mismos. Nathaniel contuvo la respiración. Colgó el teléfono y regresó lentamente al estudio. Grace seguía de pie donde la había dejado, como clavada en la tierra. Perdiste a una hija, dijo en voz baja. Grace asintió y nadie pudo comunicarse con ella. Excepto yo. A Nathaniel se le quebró la voz. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías contratado si lo hubiera hecho? No tenía respuesta. La verdad se le clavaba en el pecho como un cristal. Justo entonces, un sonido llegó del pasillo. Pasos pequeños, una sombra. Sophie. Entró lentamente en la habitación, descalza, agarrando el pañuelo rojo en una mano. Miró a su padre y luego a Grace. Luego fue directa hacia Grace, extendió la mano y le puso la pequeña mano en la cara. A salvo, susurró Sophie. Una palabra. Clara, firme, completa. Las rodillas de Nathaniel cedieron. Se dejó caer en el sillón detrás de él, temblando. Había pasado 2 años construyendo fortalezas de tecnología, tratamiento y teoría alrededor de su hija, pero lo único que ella necesitaba era alguien que se sentara con ella en silencio y la escuchara. Grace lo miró, pero no dijo nada. Lo había oído todo, pero ¿qué tenía que hacer a continuación? Esa parte no estaba clara. Si la retenía, la gente hablaría. Si la enviaba lejos, ¿qué sería de Sophie? Y en lo más profundo de su ser, ya conocía la verdad más peligrosa de todas. Ya no le importaba lo que pensaran los demás. Pero alguien más en la casa seguía haciéndolo porque esa noche, un mensaje llegó a la bandeja de entrada de Grace. Sin nombre, solo 2 palabras. Vete ya. Si fueras Nathaniel, ¿dejarías que Grace se quedara después de todo? ¿O su pasado sigue siendo demasiado arriesgado? El mensaje permaneció en la pantalla como una amenaza grabada en silencio. Vete ya. Grace lo leyó 3 veces antes de cerrar su portátil. Sin remitente, sin asunto. Solo esas 2 palabras. No necesitaba adivinar quién lo había enviado. Solo una persona en esta casa tenía tanto el motivo como los medios. Mónica abajo, la mansión estaba en silencio. Nathaniel se había retirado a su estudio. Sophie dormía, con su pañuelo rojo metido bajo la almohada. Grace estaba sentada sola en la suite de invitados, con la mente acelerada. Debería empacar e irse antes de que las cosas se pusieran más oscuras o quedarse sabiendo que Sophie apenas había comenzado a sanar. A la mañana siguiente, Nathaniel la esperaba en el jardín con 2 tazas de café, una solo con crema y azúcar, la forma en que había visto a Grace tomarlo cada mañana desde lejos. No habló de inmediato, solo le entregó la taza y miró hacia el césped donde Sophie apilaba piedras de colores en silencio. Conozco el mensaje, dijo finalmente. Grace no fingió sorpresa. No soy bienvenido aquí. Lo entiendo. Nathaniel se volvió hacia ella. Eres más que bienvenida,
Pero alguien en esta casa no está de acuerdo. Hizo una pausa. Y estoy cansado de construir mi vida en torno a sus expectativas. Esa tarde, reunió al personal. Permanecieron de pie, incómodos, en la gran sala de estar mientras él hablaba desde la chimenea de mármol, con voz firme pero inconfundiblemente emotiva. He pasado años tratando de arreglar lo que no podía sentir, dijo, tratando de controlar como se suponía que debía ser el amor, y casi lo pierdo cuando lo tuve justo frente a mí. Miró a Grace, que permanecía en silencio al borde de la habitación, luego a Sophie, que se aferraba a la mano de Grace como a un salvavidas. Quiero que todos lo sepan, continuó Nathaniel. Grace no es solo la cuidadora de Sophie. Ahora forma parte de esta familia y nadie, ni los rumores, ni los errores, ni el miedo, nos lo arrebatará. Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, Calvin Brooks empezó a aplaudir. Uno a uno, el personal se le unió. Incluso Mónica, aunque aplaudió más despacio, con el rostro impenetrable. Esa noche, la casa se sentía diferente. No solo tranquila, sino en paz. Sophie estaba sentada entre Grace y Nathaniel en el patio, tarareando suavemente mientras el sol se ponía tras las colinas de Texas. La niña que antes no podía sostenerle la mirada ahora apoyaba la cabeza en el brazo de su padre, con los ojos entrecerrados y tranquilos. ¿Por qué volviste?, preguntó Grace Nathaniel. Sonrió con dulzura. En realidad, nunca me fui. Solo estaba esperando a que se abriera la puerta. La observó un largo rato, intentando comprender cómo alguien sin título ni credenciales había derribado cada muro que había construido durante toda su vida. Dijiste que una vez perdiste a tu hija. Abby Grace pronunció el nombre con suavidad, como si rezara. Tenía 9 años. Menitis. Le sostuve la mano hasta el final. Lo siento. No tienes por qué sentirlo. Ella me enseñó algo que nunca aprendí en la escuela. A escuchar sin intentar arreglar las cosas. A amar sin tener que tener la razón. Nathaniel miró a Sophie, que había empezado a ordenar las piedras en un círculo perfecto. Ella se giró hacia él y le dedicó una sonrisa plena, auténtica y radiante. Eso lo destrozó de la mejor manera posible. Más tarde esa noche, Sophie hizo algo que no había hecho en 2 años. Llamó a la puerta de Nathaniel, le tiró de la manga y levantó los brazos. Él la levantó con suavidad, abrumado por el peso de un acto tan sencillo. La arropó en la cama, apartándole un mechón de pelo de la cara. Grace estaba en la puerta. Este no es el final, susurró. Volverá a pasar por días difíciles, pero ahora sabe que no está sola. Nathaniel asintió y, por primera vez en años, apagó la cámara de la habitación de Sophie. Ya no necesitaba pruebas. Tenía regalos. Pasaron las semanas. Sophie empezó a usar más palabras. No muchas, pero suficientes. Su risa regresó, entrecortada e incierta al principio, luego más plena con cada día que pasaba. Nathaniel dejó de mirar los índices bursátiles a cada hora. Empezó a unirse a Sophie y Grace en el jardín, aprendiendo a estar quieto, a perder a propósito a las damas, a escuchar. Mónica se fue a Nueva York para unas vacaciones muy necesarias. No se disculpó, no directamente, pero dejó una pequeña caja en la mesita de noche de Grace. Dentro había un par de zapatillas de ballet diminutas, de Sophie de cuando tenía 3 años. Mónica las había guardado. Grace lo entendió. Era su forma de dejar ir. Una mañana, Nathaniel encontró una vieja cámara de seguridad enterrada en el fondo del armario. La miró fijamente un buen rato y luego la dejó sin abrir. Salió al jardín justo a tiempo para ver a Sophie persiguiendo mariposas, descalza, con su pañuelo rojo ondeando tras ella como un estandarte de libertad. Ella se giró hacia él, radiante. Baba, no papá, no padre. Baba.
No era una palabra que le hubieran enseñado nunca. Ni su madre, ni él. Fue algo que ella eligió. Algo completamente suyo. Nathaniel sonrió, conteniendo las lágrimas. No fue la perfección. No fue terapia. No fue estrategia. Fue transformación. Fue amor. Por fin comprendido. Si esta historia te conmovió, comenta abajo con el número 100. ¿Desde qué país la ves? ¿Y crees que a veces las personas más calladas son las que nos enseñan las lecciones más fuertes? Comparte esta historia con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades y en el poder del silencio.